decirles que es la primera vez que se abre para un público amplio el centro de estudios después de la pandemia. Así que nos da mucho gusto que sea con ustedes y sobre todo con este tema y con este homenaje que se le da al padre Francisco Morales, que lo estamos esperando, pero bueno, comprendemos que en primer lugar el tráfico hoy día está terrible y segundo, bueno, pues ya llegará, esperemos, ¿no? Así que bueno, y en honor a ustedes, pues vamos a dar principio a este encuentro, este homenaje que lleva por título Los franciscanos y los orígenes del culto a la Virgen de Guadalupe. Homenaje a Fray Francisco Morales de la misma orden. Así que es una ocasión muy, muy especial. Quiero destacar en primer lugar la presencia del embajador de España en México, el señor don Juan Duarte, ¿verdad? Muy bienvenido, embajador. Nos da mucho gusto porque España siempre está presente en este centro de estudios. Bueno, y pues aquí estamos los organizadores de este encuentro. No voy a leer sus currículas, sino que en su momento, cuando participen directamente, pero sí hacer mención sobre todo de la doctora María Castañeda de la Paz, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido un gusto trabajar contigo, María, porque tu entusiasmo siempre contagia. Nos has hecho el favor de estar con nosotros en conferencias y pues te agradecemos mucho tu presencia y que hayas escogido este lugar para un evento tan importante. Y por otro lado, en lugar del doctor Federico Arellanes, está el doctor Michel Audeich, perdón, miembro del Comité Académico de Posgrado de Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bienvenidos todos y pues les paso el micrófono para dar la bienvenida. Sí, buenos días. El doctor Francisco Arellanes no podía venir, el coordinador del posgrado, pero yo como miembro del comité académico, entonces me pidió estar aquí en su representación, aparte que hubiera estado aquí de todas formas porque me interesa el tema. Que el posgrado es de estudios mesoamericanos de la UNAM, que es uno de los posgrados que tiene su enfoque en los pueblos indígenas de México y, bueno, de Mesoamérica, también de Guatemala, también lo incluimos. Obviamente, sobre todo lo que vamos a ver durante el día es el culto a la Virgen, es obviamente sobre todo un culto indígena, ¿no? que comenzó como tal y hoy en día es de todo México, pero México en aquel momento era sobre todo indígena, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo estudios sobre el culto a la Virgen y todo alrededor. Entonces estamos muy contentos de tener aquí en este lugar tan precioso. Es también la primera vez, creo que el posgrado o cualquier otro posgrado creo que ha organizado algo con el centro, un centro maravilloso, con una colección muy importante, lamentablemente poco estudiado por estudiantes de la UNAM, pero espero que ese sea entonces un inicio de un cambio para que gente viene más a conocer esta colección. Espero que vamos a aprender muchísimo, estoy seguro. Ayer ya vimos la primera presentación de Francisco en el posgrado y entonces pues yo espero que disfruten mucho y aprenden mucho, ¿no? Entonces, muy bienvenido y disfruta. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, deseo darle las gracias al director de esta casa, el doctor Manuel Ramos, obviamente, por abrirnos sus puertas. Y
yo creo que el entusiasmado fuiste tú más que yo. Lo llamé por teléfono, le mandé un WhatsApp, ¿te puedo llamar? Inmediatamente me dijo sí. Y ya le hice la propuesta, me encanta el tema, vamos a hacerlo ya. Digo, bueno, pero dame un poco de tiempo que tengo que organizar varias cosas. Entonces, desde el primer minuto me dijiste que sí y hemos hecho un buen tándem y hemos trabajado muy a gusto organizando el evento de hoy. Gracias también al posgrado en estudios mesoamericanos por las facilidades que me brindó para invitar a un compatriota, también sevillano, de la Universidad de Sevilla, el doctor Montes, bueno, pues por la financiación de su viaje y la estancia en la Ciudad de México, y eso ha hecho posible que esté aquí. Y bueno, estoy segura que van a disfrutar bastante de su intervención, bueno, con la que cierra el evento. Al señor embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, por su permanente apoyo a los que trabajamos en las artes, en todas sus expresiones, y la cultura, siempre trabajando por las buenas relaciones entre España y México. Y el evento de hoy, no cabe duda que nos reúne a todos por un interés común, que es la devoción en torno a la Virgen de Guadalupe y la participación de los franciscanos en este contexto. Y bueno, muchas gracias, Fray, por venir, que la verdad me ha dado muchísima alegría. Y bueno, es que yo a Fray lo quiero mucho y ya luego lo contaré cuando me toque presentarlo, porque ahora se va a dar una semblanza acerca de él. Bueno, decir que espero que todos disfruten mucho de la mañana de hoy. Señalar que todos los que vamos a estar en esta mesa somos historiadores, por lo tanto todas nuestras investigaciones están basadas en los documentos de archivos o crónicas publicadas o documentos de archivo no publicados. Entonces, con base en eso hacemos nuestras hipótesis. Vamos a hablar sobre todo del contexto en el que se desarrolla el culto, los inicios del culto a la Virgen de Guadalupe y, por supuesto, la importancia que tuvieron los franciscanos en este ambiente. Y bueno, le cedo entonces ya la palabra al doctor Ramos para que inicie su semblanza. Muchísimas gracias. Antes que nada, Francisco, bienvenido. ¿Sí? Nos unen muchos años de amistad. Desde que te conocí, ya mejor no decimos cuántos años, pero el honor de ser tu amigo y sobre todo colegas también. Y me voy a permitir leer un breve resumen porque me mandaron que son alrededor de 45 páginas. Entonces yo dije, si lo leo completo, se nos va toda la mañana. Entonces prefiero leer un currículum pues pequeño, pero no por pequeño, no muestra precisamente esta dedicación, esta vocación que has tenido a la historia y muy particularmente a la historia de las apariciones y de la Virgen de Guadalupe. Así que bienvenido nuevamente. Junto con lo que voy diciendo, va a ir pasando un PowerPoint que preparamos. Bueno, el doctor Francisco Morales Valerio. Sobre todo tiene el fellow director, fellow doctor, doctor en filosofía por la Catholic University of America en Washington en el año de 1971. Quizás sus publicaciones más importantes, pero no las únicas, pero sí voy a destacar algunas, sobre todo algunas que publicaste en los Estados Unidos y otras en México. Destaco Clero y Política en México, 1767-1834, publicado por aquella colección que fue tan importante en el año de 1975, que fueron el CEP 70s, ¿sí? ¿Quién no tiene la colección de CEP 70s, que fue una colección extraordinaria del Fondo de Cultura Económica? Y luego, inventario del Fondo Franciscano del Museo de Antropología e Historia de México en 2 volúmenes, que fue publicado en 1978. Otros más. No leo los que están en inglés porque mi pronunciación no es muy buena, entonces prefiero decir los que están en español. Otro muy, muy importante, Franciscanos en América, 500 años, en 1983, publicado por la Conferencia Franciscana de México, Centroamericana y el Caribe en el año de 1993. Coautor de la
la secularización de las doctrinas de indios en la Nueva España, la pugna entre las dos iglesias. México, Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2010. También es autor de más de 50 artículos. Yo, viendo tu currículum, yo creo que mucho más de 50, yo creo que llegan a los 100 artículos sobre los franciscanos en México, publicados en revistas nacionales y extranjeras. Fray Francisco iba a todos lados, ¿sí? No se privaba de nada, sobre todo en excavaciones, en cuanto sabía de algo, sobre todo allá en el estado de Puebla, pues inmediatamente iba, yo creo que a darle la bendición tanto a los arqueólogos como es. Bueno, es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, Fellow of Academy of American Franciscan History, miembro del Consejo Asesor de la revista Archivo Iberoamericano y director actualmente de la Biblioteca Franciscana y del Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio en la Biblioteca Franciscana de Cholula, Puebla. Ahí tienen ustedes otras fotografías, no sé si vayamos pasándolas un poquito más seguido. ¿Verdad? Bueno, en la cocina, pues hoy, bueno, ahí, aquí contigo efectivamente, en el convento mismo, ¿verdad? Y bueno, la majestuosidad del templo, que es verdaderamente extraordinaria. Está ahí con María Teresa y Javier Nogués, que ahí estaba también muy presente, ¿no? El comedor también, del convento también, ¿verdad? El comedor del convento y... aquí está esta otra, pues sí, del claustro con esas pinturas maravillosas y ese es también en Cholula. En Cholula con mi madre, mi tía y yo. Ah, mira, ya, bueno. Cuando yo tenía el pelo negro. Ya, así, totalmente. Sí, aquí están. Y bueno, y por otro lado, también destacar su labor como religioso, que también eso es importantísimo. Es decir, cómo ha sabido combinar precisamente. Esto es una reunión aquí, precisamente. Ahí está Conchita Merling, tu papá, Conchita, que nos da muchísimo gusto y recordarlo siempre, a tu padre fundador de la academia, ¿no? Por ahí está también José Luis Curiel y Salvador de Pinal. Aquí en el Centro de Estudios, en el ingreso yo creo que fue de, bueno, en fin, esto es en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Sí, es un homenaje que me hicieron en la Universidad Católica de Washington. En la Universidad Católica de... Fue la casa antigua Ya. de la Embajada de México. En Washington, exactamente, ¿verdad? Y bueno, pues podríamos estar hablando de la obra, bueno, aquí está sin lugar a dudas, siempre con el orgullo de su origen franciscano, que eso también es de llamar, de reconocer enormemente, porque siempre también has estado, en mi caso particular, muy cercano con mi madre, ¿te acuerdas? Que, en fin. Bueno, pues bienvenidos todos. Vamos a pasar ahora ya a las ponencias y nosotros, bueno, yo me quedo aquí, ¿verdad? Porque voy a hacer el padre también y vamos a pedir a los de la mesa, que es la maestra Natividad, exactamente, el doctor Rodrigo Martínez, y Fray Francisco Morales, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la primera mesa y tengo el gusto de presentar a la maestra Natividad de Jesús Juárez. Es mi estudiante actualmente de doctorado. Ella tiene una formación en química, ella es química de formación, y la conocí como en el año 2009-2010, cuando Michelle y yo organizamos un diplomado, y ella vino a nuestra clase. Le gustó mucho el tema de los documentos antiguos, desde crónicas, códices, documentos de archivo, y entonces se acercó a mí para que le dirigiera su tesis de doctorado, no, perdón, de maestría en esa época.
Y bueno, ahí fue cuando ella comienza a trabajar la zona del Tepeyac, sí, los pueblos que están en ese entorno, principalmente San Juan Ixhuatepec. Y los documentos, bueno, unos títulos primordiales, pictográficos de San Juan Ixhuatepec, muy relacionados también con Santa Isabel Tola. Entonces, así poco a poco se empieza a familiarizar con esta región. La vida no ha sido muy fácil para Nati, ha tenido muchos vaivenes, va para allá, para acá. Bueno, finalmente terminó su tesis de maestría, me costó mucho trabajo, yo soy muy persistente y no dejo a mis estudiantes que se escapen tan fácilmente. Y bueno, terminó con mucho éxito, hizo una tesis estupenda de maestría y 2 años después vuelve a contactar conmigo para que le dirija la tesis de doctorado. Como ya conoce bien el terreno, entonces pues se empieza a adentrar en los pueblos que habitan en la región donde hoy está la Basílica de Guadalupe. Entonces, de lo que nos va a hablar es eso, de esos pueblos de indios, y cómo esos pueblos se ven afectados por la instalación de la primera ermita. Entonces, te doy la palabra, Nati. Buenos días a todos. Muchas gracias, María, por la presentación y agradezco al posgrado, a la Fundación Carlos Slim y por haberme hecho la invitación. Y bueno, yo sí me tengo que parar. Esta es una foto de 1862 aproximadamente, y ahí lo que ustedes pueden ver es la Colegiata de Guadalupe, la parroquia de indios, y al ladito estaba lo que fue la antigua ermita de Guadalupe. La plaza, de este lado estaría actualmente la Basílica de Guadalupe, y bueno, esta era la calzada de Guadalupe, y de este lado pasaba la antigua calzada al Tepeyac, que ahora se conoce como Calzada de los Misterios. Se iba hacia el norte, rodeando todo la serranía, y aquí en este puntito blanco se ve la iglesia de Santa Isabel Tola. De este lado tenemos otro camino que se dirigía también hacia el norte, hacia Ecatepec, y de este lado se encontraba el pueblo de Santiago Atzacoalco. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen de 1900 aproximadamente, de la Colegiata de Guadalupe. Sobre todo aquí lo que podemos observar es, aunque no se ve muy bien por el reflejo de la luz, era la actividad cotidiana que había en la Colegiata de Guadalupe, en la villa, que como actualmente se conoce por usos y costumbres. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es una foto actual donde pues toda esa actividad cotidiana ha desaparecido y ahora solamente pues es un centro de peregrinaje. La siguiente, por favor. Aquí quiero que vean bien la forma que tiene la Colegiata de Guadalupe, porque más tarde la vamos a ver en unos mapas antiguos. La siguiente, por favor. Esta es la parroquia de indios. La siguiente, por favor. Y bueno, todos estos, este complejo religioso se encuentra aquí al sur de la Sierra de Guadalupe, en la región del Tepeyac. Aquí quiero aclarar que hay dos regiones importantes para el área de estudio en la que estoy tratando de buscar información, sobre todo para el siglo XVII, que es un siglo aparentemente oscuro, porque casi la mayor parte de información que hay sobre el culto guadalupano pues es siglo XVI, siglo XVIII, pero durante el siglo XVII no hay mucho, tampoco hay mucha información sobre los pueblos de la región, y hay varios pueblos importantes que fueron en la constitución del pueblo de Guadalupe en el siglo XVIII. Estos pueblos son, para empezar, aquí tenemos cerca, este es el complejo religioso de la Villa de Guadalupe. Aquí tendríamos al pueblo de San Lorenzo,
Santa Isabel Tola, Santiago Atzacoalco, San Pedro Zacatenco, hasta muy al norte tendríamos al pueblo de San Juan Ixhuatepec. La siguiente, por favor. Este es ya un mapa, el plano topográfico de la Villa de Guadalupe y sus alrededores en 1691 de Ana Rita Valero Lascuray. Aquí lo que podemos ver es la representación de la cordillera que anteriormente les mostré en un mapa del guía Roji actual, y podemos ver otra vez los pueblos: San Lorenzo, el complejo religioso de la Villa de Guadalupe, el Cerro del Tepeyac, el Cerro Zacahuisqui, Yautecal, Tecpayotepec, el Valle del Chiquihuite, los pueblos San Lorenzo, al poniente, al oriente tenemos Santiago Atzacoalco, tenemos San Juan Ixhuatepec en el Valle del Chiquihuite, Santa Isabel Tola en la región central. Este mapa lo hizo el presbítero José Mariano Alarcón cuando fue a evangelizar a los naturales de Santa Isabel Tola, por órdenes del abad Francisco Vélez y Escalante de la Villa de Guadalupe, y él dibujó este mapa de uno ya anterior. Este mapa, según él, dice que es de 1691. Lo hizo en 1795 aproximadamente. Si se dan cuenta, la colegiata en 1691 no existía, ni tampoco la iglesia, la ermita del Cerrito. Aquí tenemos lo que es la primera ermita, y al ladito está el cementerio, donde actualmente está la parroquia de Indios. La siguiente, por favor. La ermita de Guadalupe, o lo que es la región del Tepeyac, se conectaba con el Tenochtitlan a través de dos calzadas: la calzada de los Misterios, que era la más antigua, y la calzada del Guadalupe, que se hizo posteriormente. La siguiente, por favor. Ahora, esa calzada de los Misterios se prolongaba hasta irse hacia el norte. Aquí tenemos Santa Isabel Tola, acá tenemos San Pedro Zacatenco, y hacia el sur tendríamos la Villa de Guadalupe. Si se dan cuenta, toda la región son ciénegas, es agua. Imagínense en el siglo XVI cómo estaría la región. La siguiente, por favor. Esta es otra fotografía de Santa Isabel Tola. También pueden ver cómo está el lugar, las ciénegas, y aquí tenemos la iglesia de Santa Isabel Tola aquí. Y pues los pueblos deben estar en la serranía, era la parte, las iglesias generalmente estaban un poquito en la parte más alta, y todo estaba totalmente inundado. Esto es del siglo 1900, ahora imagínense en 1600 estaba solamente la península del Tepeyac. La siguiente, por favor. Este es otro mapa de la Villa de Guadalupe, del archivo de la Real Academia de la Historia. Y aquí lo que podemos ver más que nada es el complejo religioso de la Villa de Guadalupe, pero en el siglo XIX. Estos mapas solamente son para ilustrar la ermita de Guadalupe. Aquí la tenemos, sería aquí, al ladito estaría el cementerio, y aquí está la iglesia, la antigua parroquia de Indios. La siguiente, por favor. Esta es una versión más ampliada, y lo que podemos ver, la calzada de Guadalupe, la calzada de los Misterios. Alrededor del cerro se encuentran los 4 barrios de la Villa de Guadalupe: el barrio de San Lorenzo, barrio de Terrenate, el barrio del Pocito y el barrio de Tlatilulco. Tenemos la Hacienda de Aragón en el extremo inferior. Tenemos ya la capilla del Cerro del Tepeyac, la parroquia de Indios, como se lo señalé, la casa del teniente, y hay otras construcciones que forman parte del complejo urbano de la Villa de Guadalupe en el siglo XIX. La siguiente, por favor. Bueno, esta es el interior de la parroquia de Indios. Creo que la mayoría sí ha entrado, ¿verdad? ¿No? ¿Nunca he ido a la parroquia de Indios? Tienen que ir.
tienen que ir a la parroquia de indios. Bueno, este es el interior de la parroquia de indios y aquí es donde estaba la antigua ermita. Esa es la ermita de la que voy a hablar, no de otra, porque muchos documentos traen que la primera ermita de aquí, la primera ermita de allá y la primera ermita de acullá. No, porque hay muchos problemas con las fechas y hay que hacer una revisión de las fechas del complejo religioso de la Villa de Guadalupe, porque sí hay problemas con las fechas de edificación de esos complejos religiosos. Entonces, este es el interior de la antigua ermita. Perdón por la foto, pero como está la reja, no se puede tomar la foto muy bien hacia adentro. Pero este era el interior. Aquí abajo es aquí donde después en el siglo XVIII, cuando se constituye el pueblo de Guadalupe, era el TECPAN, la casa de gobierno. Y este interior, que es la parroquia de indios, abajo estaba el cementerio. Eso sí lo sabían, ¿verdad? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, ok. Bueno, ahora ya lo saben. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les dije, de la parroquia que voy a hablar es de esa parroquia que esa ermita, la adjudicó el Fray Alonso de Montúfar al episcopado en 1556. Otra fecha relevante para ese estudio son el memorial de Antonio Frey de 1570. Otros dos documentos que voy a analizar en esta conferencia es el archivo de la parroquia de Santa María de Guadalupe de 1597 a 1728 en realidad, y las actas de cabildo de 1663 a 1700. La siguiente, por favor. Bueno, 1570. ¿Qué es lo que dice el memorial del presbítero Antonio Frey? Que fue hace 14 años que la ermita se fundó y edificó por Fray Alonso de Montúfar. Esta ermita tiene a su cargo 5 estancias y barrios de indios sujetos a Tenochtitlan y Tlatelolco para su adoctrinamiento. Había 150 indios casados, 100 solteros y solteras de 12 y 14 años para arriba, todos hablaban náhuatl. Se le administraban los santos sacramentos y se les enseñaba la doctrina cristiana en latín y en náhuatl. La ocupación de esta población corresponde a labradores, salineros y pescadores. Y más adelante, por los archivos parroquiales, también sabremos que eran carreteros, otro oficio de los pueblos de indios. En cuanto a la ermita y las estancias, dice que no hay ningún clérigo más que él, ni tampoco español que sea vecino. Aquí a lo que se refiere es, en cuanto a la ermita, es decir, donde él está, no hay otro clérigo, solo él. Y tampoco hay otro español que sea vecino, es decir, en los alrededores de la ermita no hay otro español. Sí, por las actas de cabildo sabíamos que hay estancias de ganado que se les dieron a los españoles en el siglo XVI, pero esas estancias no están en las poblaciones de los indígenas, están alejadas. La siguiente, por favor. Sí, se corta un poco. Con respecto a los archivos de la parroquia de Santa María de Guadalupe, que es de los que les voy a hablar, bueno, es lo que les voy a presentar, los resultados que he encontrado. Comienzan en 1596 con el licenciado Juan Vázquez de Acuña. La información general que muestran los archivos es que dan el nombre del bautizado, de los padres y de los padrinos, el estado civil, el lugar de origen, la etnia y condición, si es esclavo o libre, el oficio, a veces mencionan si es hijo o no de la iglesia y la firma del vicario, por supuesto, o el auxiliar del vicario. También proporciona información geográfica y lo que encontré es que a partir de 1601 se menciona por primera vez el lugar de origen de los padres del bautizado, siendo estos pueblos San Lorenzo, Santa Isabel y Santiago. El lugar de origen de los padrinos generalmente es de tipo local, pero en otras ocasiones provienen de algunos de los barrios de San Sebastián y de Santa María la Redonda de Tenochtitlan. Solo se reconocen 8 vicarios y cierto número de auxiliares para cada vicario. Ahora, dentro de estos archivos parroquiales, lo que encontré fueron los autos de visitas. Encontré 4. En 1634 es un auto de visita por Andrés Hernández, su notario, 1648 por Jacinto de la Serna y su secretario, 1649 por el Santo Oficio y su secretario, y 1653 el visitador Juan de Aguirre y notario. Y bueno, en el AGN circulan los
los autos de visita de alguno de estos visitadores, que eran las inspecciones que se les hacían a los vicarios para saber que llevaran muy bien los archivos parroquiales conforme al Concilio de Trento de 1585. La siguiente, por favor. Ok, esta es una gráfica, no se ve muy bien, pero bueno. Esta gráfica se hizo un conteo del número de hombres y mujeres bautizados por año. Está desde 1596 hasta 1728. Lo interesante de la gráfica es que podemos graficar, bueno, podemos ver el periodo de cada uno de los vicarios. Son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que estuvieron desde 1596 hasta 1700. Aquí hay que recordar que estos vicarios es un vicariato lo que hay en la ermita de Guadalupe, y después de 1700 ya ya es el curato. Entonces, aquí están, las flechas indican los autos de visita. La siguiente, por favor. Este ya es el número de totales de hombres y mujeres. Y lo que aquí podemos ver, aparte de los autos de visita, estas fechas negras que nos indican estos mínimos que tiene la gráfica, y que pues ahí algo sucedió, ¿no? En estos periodos hay una disminución del número de bautizados. En términos generales, la gráfica nos muestra que hay un comportamiento lineal creciente del número de bautizados desde 1596 hasta 1728. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Algo que me di a la tarea de realizar en los archivos parroquiales, una es ver desde cuándo aparecen los nombres en los archivos parroquiales de los pueblos. A partir de 1601, apenas empiezan a mencionarse que los padres de los bautizados, incluso los padrinos, provienen de San Lorenzo, Santiago, Santa Isabel, San Juan, Zacalco. De 1596 a 1600, los vicarios no ponen el origen de los padres ni de los padrinos, del lugar de origen no lo colocan. Y otro dato interesante, a partir de 1610, ellos mismos, los vicarios, cuando bautizan, dicen que algunos de los padres provienen del pueblo de Guadalupe, Tlatilulco, vecinos de Nuestra Señora de Guadalupe, jurisdicción de Nuestra Señora de Guadalupe, vecinos del Tepeyac, vecinos de Guadalupe. A partir de 1626 ya se le empieza a poner nombre y apellido a los pueblos como Barrio de Zacatenco, Santiago Atzacualco, Santa María Ticoma, San Juan Izguatepec y así sucesivamente. Para 1634 los nombres que le asignan a la ermita de Guadalupe los vicarios, pues es pueblo de Tepeaca de Nuestra Señora de Guadalupe, vecinos de Guadalupe del barrio de Tenochtitlan, barrio de San Lorenzo de Guadalupe, pueblo y ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, extramuros de la Ciudad de México. Para 1654 le llaman Partido y Doctrina de Nuestra Señora de Guadalupe. 1662, feligreses de este santuario. 1663, santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 1698, pueblo de San Lorenzo de este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Son todas las categorías que encontré, no todas, pero sí la mayoría de las categorías con que se nombra a la ermita de Guadalupe. Estamos hablando que desde que los franciscanos tienen la administración de la ermita de Guadalupe hasta 1700, es una ermita. No hay pueblo, pero sin embargo los vicarios le están dando esa categoría. La siguiente, por favor. Este es un auto de visita de 1634 por el vicario Bartolomé García. El asunto, bueno, es auto de visita. ¿Y qué es lo que dice? En el pueblo de Tepeaca, de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, en 22 del mes de marzo de 1734 años, el señor don Andrés Hernández presentó notario apostólico visitador de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. Estando en la visita de ella, vio y visitó este libro donde se asientan las criaturas que bautizan en la dicha ermita y sus sujetos, el cual hacen estar muy bien, por muy buen orden y estilo, excepto que día, mes y año
Mando que de aquí en adelante se ponga día y mes de año por lista y no por número. Una de ejecución mayor, asilo, mando y firmo, Andrés Hernández. Cuando los vicarios no, de acuerdo al Concilio de Trento, no escribían bien el origen, a veces la edad, desafortunadamente los archivos parroquiales no tenemos la edad de los que bautizan, pero damos por hecho que son niños recién nacidos, de algunos días, no lo sabemos. Lo que sucede es que si no cumplían con la orden del Concilio de Trento de 1585, sí los amonestaban a los vicarios. La siguiente, por favor. Este es otro auto de visita de Luis Lasso de la Vega. Bueno, él es el vicario. Y dice así: en el pueblo y ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, extramuros de la Ciudad de México, a 30 de marzo de 1648 años, el dicho don Jacinto de la Serna hizo parecer antes a Juan Diego y Juan Francisco, alcaldes de este partido y doctrina, Juan Antonio, fiscal, y otros indios principales de este dicho partido, y estando juntos y congregados se les preguntó: digan si tienen alguna cosa que pedir y demandar contra el licenciado Luis Lasso de la Vega, que lo manifiesten y digan que se les hará justicia. Los visitadores también querían saber cuál era el comportamiento que tenían los vicarios frente a los indígenas, si se portaban bien, si hacían las misas cuando debía de ser, si aplicaban los santos óleos, si hacían la unción de los enfermos, todo eso, y si no, pues sí, también los amonestaban. La siguiente, por favor. Y a la anterior, por favor. Antes de pasar a la siguiente, lo que quiero decirles es algo relevante aquí. Estamos en 1648 y ya me está hablando de alcaldes y fiscales en el pueblo y ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿A qué pueblo se refiere? Ok, la siguiente, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, ahora, estos archivos parroquiales, 5 minutos, bueno, me sigo porque tengo 5 minutos. Las actas de cabildo del gobierno local de la República de Indios. Estos son documentos que están en náhuatl, tienen un periodo de 1663 a 1699, básicamente abarcan la región del Tepeyac y el Valle del Chiquihuite. La población de la que hablan son de estos pueblos que ya les mencioné: San Lorenzo, Santa Isabel Tola, San Pedro Zacatecos, San Juárez Guatepe y Santiago Atzacualco. Mencionan a sus santos patronos. La comunidad local es el Tlaxilacali, pertenecen a las parcialidades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Básicamente el asunto son ventas, compras, intercambio de tierras, hay testamentos, memorias, genealogías y redes familiares. La presencia de alcaldes, regidores, alguaciles y fiscales cuyas firmas legitiman todas las escrituras que se hacen de estas ventas. Describen el paisaje y la ubicación de las tierras. La siguiente, por favor. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. Ok. Actas de cabildo, aquí lo tenemos: los Tlaxilacali, San Lorenzo, Santa Isabel Tola, la advocación de cada uno de estos pueblos y la parcialidad a la que pertenecen todos ellos. Tenochtitlan. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la organización política desde 1648. Sí, dice 1648. 68, ok. Pero es en realidad la organización política está desde 1648, como lo mencioné con el visitador, que fue a ver a Luis Lasso de la Vega. Es una tabla que está resumida, no puse todos los años, pero aquí lo más relevante es que los alcaldes, está Juan Diego, Salvador Andrés es hijo de Juan Diego, y bueno, es Juan Diego padre, Juan Diego hijo. Acá tenemos como regidores a Juan Felipe, Salvador Andrés, que también es su hijo. Tenemos a Juan Antonio como fiscal de la Villa de Guadalupe. Tenemos a otro personaje importante, Juan Felipe, que es el escribano, José Valeriano, que podría estar emparentado con el gobernador de la parcialidad de Tenochtitlan. La que sigue, por favor. Y bueno, los miembros de estos alcaldes regidores en 1678 formaron la Cofradía de Indios. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está.
1678, y aquí tenemos un mínimo en la gráfica, y esto sí podría hablarnos de que hay un impulso del culto devocional de 1678 en adelante. Y vean la población cómo va creciendo, y aquí también tenemos otro mínimo. Habría que investigar ahí qué pasó, históricamente qué pasó, ¿no? La que sigue, por favor. Ya, 2 minutos. Bueno, las ventas de tierras se hicieron principalmente en esta región del Chiquihuite. Todos ellos tienen tierras en el Valle del Chiquihuite, las compran porque hay un camino comercial que parte de San Juan Ixhuatepe, y se dirige hacia la Villa de Guadalupe. Por eso compran las tierras, porque tienen un uso comercial. La que sigue, por favor. Ok, sí, hacia 1677, y soy sábado 26 de enero de 1677, es contenido de alguna de las cartas de venta. Lo digo yo, que soy Sebastián de Castañeda, y mi esposa Juana María. Somos originarios de aquí del barrio del Tepeyac de Nuestra Señora de Guadalupe, y tenemos una tierra que se encuentra en Ahuezochitlán, en el pueblito de nuestro querido padre San Juan Bautista. La que sigue, por favor. Tenemos el escribano, así como yo, don Juan Felipe Escribano de Cabildo de Nuestra Señora de Guadalupe, que se llama Tepeyaca. Somos originarios del barrio de nuestro querido padre San Lorenzo Mártir, y nosotros pertenecemos a la ciudad de San Juan Tenochtitlan. De hecho, Juan Felipe Escribano, en las actas de Cabildo se puede encontrar su genealogía, y se remonta a sus antepasados en Tenochtitlan. La que sigue, por favor. Ok, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ok. En 1677 empiezan a haber ventas de tierras en la Villa de Guadalupe. La que sigue, por favor. Y esas ventas de tierra precisamente los hacen los alcaldes regidores. Y hay un conflicto también en 1681, donde don Francisco Jose, alcalde del pueblo de San Lorenzo, donde está fundada la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, ese es el archivo. La que sigue, por favor. Lo interesante de este archivo es que, por un lado, dice en algunas partes del proceso del pleito, a pedimento de los naturales del pueblo de Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, sujeto a la parcialidad de Santiago Tlatelolco de esta ciudad, que los españoles, viatas y otras personas no puedan fabricar casas, solamente lo pueden hacer los indígenas. En otro apartado dice Juan Leonardo de Sevilla, por el común y naturales del pueblo de Guadalupe, Extremadura, de esta ciudad, en los autos que este superior gobierno ha introducido, Agustina Rosaura de Santa Rosa Beata, en orden a pretender vuestra excelencia le conceda licencia para fabricar el solar que en dicho pueblo le hizo merced esta nobilísima ciudad. En otra parte del apartado dice Juan López de Pareja, por el alcalde oficiales de República Naturales del pueblo de San Lorenzo, donde está fundada el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, extramuros de esta ciudad. Y bueno, es un pleito en el que no quieren que se construya. Bueno, el caso es, pues es una mulata, no quieren que se construya una casa en la ermita de Guadalupe, porque los indígenas dicen que no, es pueblo de indios, no debe de haber mulatas y no debe de haber españoles tampoco. Entonces, pero la Ciudad de México está extendiendo sus ejidos y considera que la ermita de Guadalupe es un paraje que forma parte de sus ejidos, pero el pueblo de San Lorenzo dice que ellos tienen un mapa y tienen documentos que prueban que son sus tierras. Y por otro lado está el pueblo de Santiago Atzacoalco, que también tiene mapas, documentos, y dice que son sus tierras. Y bueno, en el documento al final no dejan construir a Rosaura la casa, no la dejan construir, y los que ganan el pleito son el pueblo de San Lorenzo, porque ellos sí comprueban con un mapa antiguo y documentos que efectivamente son sus tierras. Entonces, aquí concluiría con esto. Cuando nos referimos al pueblo de Guadalupe, ¿qué estamos pensando con pueblo de Guadalupe? Porque en realidad el pueblo de Guadalupe se forma hasta el siglo, bueno, se establece, se erige hasta el siglo XVIII, cuando se le dan su dotación de tierras en 1641. Antes estamos hablando de una ermita, estamos hablando de una parroquia, y hay que ubicarnos en qué tiempo estamos, 1600 o antes de, sí,
siglo XVI, siglo XVII, estamos hablando de una ermita. 1700 a 1709 es cuando se construye la parroquia de indios. Entonces estamos hablando de una parroquia, pero los indígenas que están alrededor de los pueblos, ellos son los que al final de cuentas van a consolidar el pueblo de Guadalupe. ¿Por qué? Porque se van a ir a vivir al santuario. Lo otro, ya no lo dije, pero a partir de 1650, mediados de 1650, ya se le empieza a llamar Santuario de Guadalupe, porque algo importante sucedió ahí. Y bueno, los que estudian el culto de guadalupano podrían ahondar más en eso, ¿no? Me despido con eso. Y muchas gracias por su atención.